¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero. Llevó mi viejo esa noche a robar ganado ajeno junto al paso de Atacar, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo vio del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del vuelo, arriba en la cordillera. No nos vio cruzar ni el viento. Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y 2 balas en el pecho. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ciclo o a una nueva edición de este ciclo que durante el mes de octubre no solamente genera una conversación con el mundo de la literatura, con escritores, con poetas, con gente ligada a las artes literarias, sino que también, y a propósito de la lamentable partida de Patricio Manz, que hemos querido dedicarle este mes de octubre, además de las letras, por supuesto, a este hombre, a este creador, escritor, periodista, ensayista y que por lo demás caló profundo en la cultura de nuestro país. Así que vaya el homenaje para él en este ciclo de conversaciones que hemos tenido todos los viernes. Agradecer, por supuesto, por los mensajes que nos han dejado, por los cariñosos comentarios y, por supuesto, a todos los que han sido parte de esta bonita historia. Hoy día nos vamos a encontrar con personajes activos, personas que están hoy día escribiendo, siendo parte de organizaciones, y a propósito de un nuevo proyecto, además, vamos a conversar también con ellos. Me refiero, vamos a partir, por supuesto, con Carla Valenzuela, abogada, gestora cultural, que precisamente parte de esta afición o cercanía con la producción o gestión cultural la hace junto a nosotros aquí en la Casa de la Cultura cuando el Observatorio de Políticas Públicas realiza un curso de gestión. Titulada de la Universidad de Chile como abogada,
vamos a estar también hablando de de alguna manera, mirada que tiene desde lo jurídico, ¿no? Escritora publicada, además, vamos a estar hablando de sus libros, y por cierto, como lo decíamos, hoy es parte de Malos Poetas de Talagante y socia de la editorial independiente El Otro Cuarto. Así que vamos a estar hablando de sus inicios, de su historia y por supuesto de lo que hoy, o cómo hoy ve la literatura en nuestra provincia. Bueno, y también nos acompaña Gabriel González, escritor talagantino, miembro fundador de Poesía y Periferia, quien estudia geografía en la Universidad Católica y, como indica él, con una autoformación en talleres literarios dictados precisamente por Poesía y Periferia. Con ambos estaremos conversando esta tarde, por supuesto, para conocer, no sé, en medio de esta pandemia, en medio de esta historia que se empieza a escribir nuevamente en Chile, saludar a ambos, muchas gracias por ser parte de este ciclo, y partamos con Carla, ¿no? ¿Cómo surge este gusto o este acercamiento a las letras, Carla? Hola Manuel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por este hermoso esfuerzo que están haciendo desde la municipalidad de la Casa de la Cultura. Bueno, en realidad yo creo que como todas las personas que amamos y nos vinculamos con la literatura, parte principalmente por el gusto por la lectura. Desde muy chica siempre me gustó mucho leer, participé también en talleres literarios. Y bueno, ya con el tiempo, con los años, me fui dando cuenta que en realidad ya era como más que un gusto por la lectura, sino que había también un tema, unas ganas de desarrollar, digamos, el oficio de escritora. Y que si bien en un comienzo parte con talleres de autoformación, digamos, netamente que como un hobby, ya con el transcurso de los años se va volviendo un poco más importante, digamos, y bueno, y parte básicamente con el Círculo de Escritores de Peñaflor, yo creo, ya como este camino, digamos, más ligado al oficio de escribir, parte con el Círculo de Escritores de Peñaflor cuando se forman por ahí por el año 2016. A mí me invitaron a ser parte de este círculo y yo los ayudo básicamente desde la formación, desde la constitución legal de la organización. Ese es como, digamos, mi aporte en esos años, que yo era, digamos, muy chiquitita en este oficio. Estaba recién partiendo con los talleres. Gracias, Carla. Bueno, y Gabriel también nos gustaría saber cómo se acerca a las letras. Habitualmente es, como dice Carla, a través de los libros que están en la casa, que uno hurguetea de pronto. Hemos tenido también acercamientos a través de profesores que han sido significativos, o un taller literario, en fin. En el caso de Gabriel González, ¿cómo y cuándo se acerca a la literatura, ¿no? ¿Cuándo comienza este viaje? Hola. A veces. Oye, tuvimos un pequeño problema de señal, pero ya estamos con Gabriel. Queremos hacerle la pregunta que nos habló, de la cual nos habló Carla. ¿Cómo surge, cómo nace este interés por las letras, por la literatura? Este imaginario que muchas veces comienza en la infancia. Gabriel, bienvenido a este ciclo y encuentro con las artes literarias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi idea de creación de literatura o la vinculación con la poesía parte precisamente cuando yo estaba en la media, como en tercero medio, cuarto medio, cuando yo inicié, por ejemplo, el lectivo humanista, empecé a leer más cuentos, me involucrarme más con la literatura, y ahí también conocí a gente también interesada en la literatura, por ejemplo, en el colegio. Compañeros de otros cursos más adelante, por ejemplo, hay uno que conocía a Silvia Osorio, y ella te hace un taller
en la biblioteca de Talagante, y ahí como en cuarto medio, tercero medio, empecé a vincularme con la literatura. Y ahí también conocí a otros personajes del mundo literario de la zona, por ejemplo, Daniel Vizcarra, que ya me entrevistaron, que lo vi bien poco ahí, pero más adelante de ahí salió la posibilidad de que nos volviéramos a contactar. Y de ahí, más adelante, después de unos 2 años, se generó después de que terminó ese taller, como cuando tenía 18 años, después en 2 años más, Daniel como nos reunió a todos los conocidos que tenía y formó Poesía Periferia. Y ahí soy uno de los mismos fundadores con otros varios conocidos más. Sería como el inicio. Oye, un inicio que de alguna manera continúa la posta. Nosotros siempre como corporación cultural, como proyecto, siempre hemos creído y valoramos profundamente la historia, la memoria, ¿no? Es muy importante, muy relevante entender que estos círculos o estos ciclos tienen que ver con gente que ha estado antes que nosotros. Y en ese aspecto, digamos, la provincia, y particularmente Talagante, tiene una historia con el teatro libre, con movimientos importantes en la literatura, en la poesía, con... ¿qué valoración le dan ustedes a la educación o al acercamiento? ¿En qué momento ustedes creen que es importante que esté presente la literatura, la memoria, la poesía, ese espacio imaginario que nos revela el mundo de los libros? Carla. Bueno, yo creo que es muy, muy importante. O sea, la mayoría de las personas que llegamos a la literatura por autoformación, como es mi caso, a través de talleres literarios, taller de cuento. Partí con un taller de cuento breve en el Círculo Escritor en este último periodo, porque hice otros talleres de poesía anterior, pero no los cuento porque en realidad fueron más como porque me gustaba nomás estar ahí, no le puse mucho empeño más que nada, pero ya así como digamos más profesionalizando el tema, como adquiriendo herramientas literarias, técnicas. Yo parto un poco con hace como 3, 4 años atrás, y ahí también fui conociendo muchas personas, y ahí te das cuenta en el fondo la importancia que tiene el impulso de las organizaciones como la Corporación Cultural o la misma autoasociación de los escritores, como es lo que ahora queremos hacer, formar la sociedad literaria, para ir impulsando estas instancias de formación y de autoformación. Formación ya viniendo más o menos de planes o políticas estatales que tengan que ver con promover la cultura, la literatura en este caso particular, y también con la autogestión de diversos talleres, que es lo que nosotros estamos proponiendo a través de la creación de esta sociedad literaria, digamos, que uno de sus pilares, de sus ejes, es poder gestar diversos tipos de talleres de formación literaria, ya sea tanto para el desarrollo narrativo, literario, como también para la gestión de diversos proyectos literarios, la postulación a fondos concursables, que todo eso tiene que ver también con esta formación, con adquirir herramientas, digamos. Y muy importante. Tiene que ver, Carla o Gabriel, ahí, para continuar un poco lo que nos cuenta Carla sobre este nuevo espacio que reúne las distintas miradas de los escritores, de los poetas de la provincia, de alguna manera. Esta sociedad literaria tiene como algún objetivo, se ha planteado de alguna manera una ruta, una mirada de mundo, cuál va a ser el aporte, o más bien, el aporte está claro de alguna manera, pero un poco la pregunta anterior era como, ¿y desde qué edad, por ejemplo, yo voy a poder acercarme y asumirme en ese espacio como un creador, o como un alumno, o como un espacio de aprendizaje? Bueno, sí, bueno, la sociedad literaria en el fondo nace esta idea de agruparnos a raíz de diversos encuentros que se estuvieron gestando desde la autogestión de los distintos colectivos literarios que existen en la zona, en el territorio, en la provincia de Talagante, que son varios. Está el Círculo Escritores, Poesía y Periferia, Los Malos Poetas, Peuco y Dañe, están no me recuerdo cómo se llama el del monte, en el monte, ¿cómo se llama, Gabo? Recuérdame el del González Vera. Sí, González Vera. González Vera, claro, y un montón de otros escritores que, digamos, no pertenecen a colectivos, pero que sí son importantes acá en el territorio. Entonces surge esta necesidad
de crear un trabajo coordinado, colaborativo, de crear una especie de hermandad de escritores, en donde en el fondo podamos apoyarnos unos a otros, gestar proyectos literarios, fomentar la difusión, la autoformación, el profesionalismo como escritores, y también, por supuesto, generar espacios de difusión de la literatura a través de distintos eventos, el apoyo también a los emprendimientos literarios, hay varios proyectos de editoriales, hay varias personas que tienen proyectos literarios que requieren financiamiento, asesoría en los fondos concursables. O sea, en el fondo crear una comunidad de colaboración literaria, eso un poco apunta. Y ocupar las distintas herramientas que ya existen, los espacios públicos que ya existen, ya sea en la misma Casa de la Cultura, en Peñaflor, en varias comunas hay espacios que están allí, que están pidiendo digamos, darles vida. Y ese es en el fondo, rescatar esos espacios y enfocarlos, digamos, a los proyectos literarios que ya están gestándose aquí en el territorio. Qué interesante. Gabriel quería aportar algo. ¿Eh? Sí. El tema del concepto de la colaboración a mí me parece y me resuena mucho en estos tiempos, más aún. Sí, bueno, la pregunta que usted hizo, sumada a la anterior, va muy bien en el sentido de que, claro, una de las grandes cosas que se gestaron desde por ejemplo, Poesía y Periferia, fue el encuentro de diversas personas en torno a algo común. Por ejemplo, personas de distinta edad, porque usted, claro, cualquier persona de cualquier edad puede ingresar, ya dado que yo cuando estaba saliendo del colegio, me topé con personas de 30 años, de 40 años, que escribían y se generó una buena dinámica, un aprendizaje mutuo, y fue un precioso momento formativo. Entonces, la formación de la sociedad literaria viene a replicar eso, tratar de también abrir ese espacio para las nuevas generaciones, generar ese espacio formativo y en medio, gestando en comunidad, como decía Carla, y en la misma comunidad que se gestó de Poesía y Periferia, una de las razones por las que se creó la sociedad literaria fue de que nos dimos cuenta de que había mucha gente interesada en la literatura. Entonces, están las posibilidades de hacer algo mucho más grande, de crecer, por eso esta sociedad literaria se piensa de forma provincial, ya no solamente la comuna, sino que creció de modo que puede articular, coordinar y hasta el último profesionalizar todas estas fuerzas de creación. O sea, ¿por qué uno tiene que irse a Santiago para adquirir una buena formación en poesía? Si acá en Talagante mismo, la provincia de Talagante, se puede crear una fundación tan grande como la Corporación Pablo Neruda, Fundación Pablo Neruda. Oye, qué importante lo que dice Gabriel, que fue la pregunta, o más bien el objetivo que se plantea hace 14 años la Corporación Cultural, cuando comenzamos esta gestión y cuando comenzamos a embarcarnos en esta historia, precisamente fue eso. ¿Por qué los niños, las niñas, la comunidad tienen que ir a Santiago a buscar espacios culturales de desarrollo? ¿Por qué? Especialmente en comunidades donde ir a Santiago significa sobre 20.000 pesos en una sola salida, digamos, ¿no? Que además de la distancia es el valor. Y yo creo que esa premisa que hoy día esté en la sociedad literaria tiene mucho sentido. Hemos visto cómo de alguna manera van recorriendo estos espacios y nos alegra mucho que la sociedad literaria hoy día esté enfocada en abrir este espacio y, por cierto, hasta donde podamos, creemos que las plataformas culturales como la Corporación Cultural y otras que deben fortalecerse en la provincia de manera urgente, en las otras comunas, digo, venga a hablar de lo que dice Gabriel, poder garantizar el acceso y la posibilidad de que las personas tengan una formación tan importante y relevante como la podría tener en alguna ciudad cercana, digamos, ¿no? Oye, yo los quiero llevar a un plano, yo sé que ustedes están muy, muy contentos con esta sociedad literaria, los tiene muy enfocados, pero a mí me gustaría conocer también de parte de ustedes como escritores, como artistas también, ¿cuáles son los imaginarios? ¿Desde dónde escriben ustedes? ¿Qué es lo que los mueve a escribir? Carla, Gabriel, no sé quién quiere partir. Gabriel, ¿podría partir? He partido yo todo el rato que partí. Bueno, partiendo más que nada de las influencias que uno toma, por ejemplo, en un momento yo partí en
media, leyendo Kafka, por ejemplo, y me fui en una parada muy existencial, yo creo, en ese ámbito. Me interesó mucho y era como, no sé, como una forma de expresar todas esas inquietudes de que tenía cuando era adolescente. Pero igual, más que nada, después uno va agarrando más experiencia también con lo que uno estudia. Yo estoy estudié geografía, y claro, todo ese tipo de imaginario de la Tierra fueron mezclándose con esa idea como más filosófica, existencial que tenía, y generando una mezcla interesante. Y eso fue gestando, por ejemplo, y claro, conociendo a poetas importantes, cómo el labor de la geografía se vincula mucho a la poesía, por ejemplo, con Gabriela Mistral. Gabriela Mistral hacía clases de geografía en los colegios, y ella mucho habla de los paisajes de Chile, también como muchos poetas chilenos, tienen muchos a tener esa beta de recalcar los paisajes que hay, y eso he estado tomando últimamente. Creo que una de las últimas cosas que me ha motivado mucho a escribir es desde la geografía, desde esa experiencia del espacio, la experiencia de estar de los paisajes chilenos y lo que uno le provoca. Y con eso también profundizar el interior con el exterior, una mezcla. Sí, Oye, fuera de micrófono, por decirlo de alguna manera, hablábamos con Carla, este nuevo, no sé si nuevo, pero sí algo que está siendo más vigente, que es la ecoliteratura o la ecopoesía, Sí, ¿no? sí, sí. Eso es ¿Algo por ahí, Gabriel, algo será? muy de la zona. Son, por ejemplo, muchos, por ejemplo, Daniel, David, Horacio, el Alberto, están todos escribiendo en torno a eso, pero todos en su forma, de su propia impronta. Eso es muy interesante. Yo creo que algo que hemos aprendido todos juntos, yo creo que algo que sea como amistad en la comunidad se ha ido transmitiendo. Ese interés por también hablar de la naturaleza, de la protección del medio ambiente, son tópicos muy relevantes hoy en día en la literatura contemporánea en general. Es un tema importantísimo. Como que de repente, Carla, nos volcamos o miramos o cambiamos la vista a la naturaleza. Como que de repente valoramos el espacio y el territorio, ¿no? Es interesante también, es curioso, pero es absolutamente significador o significante, que surja también desde el arte, en este caso desde los escritores, que giren su rostro ya no a esta cosa, como decía Gabriel, etérea, existencial, sino más bien a un territorio objetivo, tangible, que hay que reconocer, valorar. Tiene que ver con recobrar la identidad de alguna manera, como leer nuevamente el territorio, que siempre la cultura está en ese proceso permanente, Carla. Sí, por supuesto que tiene que ver con eso. O sea, yo creo que en general el arte, todo el arte, y más en sí la literatura, si uno estudia para atrás los movimientos vanguardistas, los movimientos literarios más importantes, siempre estuvieron acorde un poco al momento histórico o cultural que se estaba viviendo. ¿Y cuál es nuestro momento histórico? Que estamos a un paso de la extinción como especie humana. O sea, ese nivel de crítico es la situación actual en la que nos encontramos, donde estamos en un punto ya de no retorno. Y desde el arte, no solo por un tema tal vez de la creación, sino ya es casi una herramienta de lucha, de resistencia ante esta realidad que nos está vinculando, de denuncia, y obviamente si es desde el arte tiene que ser hermosa, tiene que incluir cierta belleza que toda obra artística, digamos, en sí la tiene. Y sí, pues en ese sentido se está volcando harto al territorio nuevamente, a nuestras raíces, a nuestros orígenes, al tema de la naturaleza. Es un movimiento que está dando bien fuerte. Oye, en ese mismo camino, ¿ustedes dirían que es un acto poético lo de Greta Thunberg cuando dice bla, bla, bla? ¿Podría ser un No acto sé, poético? no lo había escuchado, la verdad. Primera vez que lo escucho. Es discutible, pero si es de ella, digamos que yo la aplaudiría. Es una gran activista y toda la admiración hacia su trabajo. Así que... Es que efectivamente ella habla a propósito, o sea, dice bla, 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 a propósito de que muchas cumbres, muchas reuniones internacionales
pero resulta que, y lo vemos en Chile y en gran parte del mundo, poco compromiso con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente. Gabriel, la sociedad literaria ¿tiene algún objetivo, de alguna manera, de mirada de mundo, más allá de los que les convoca? ¿Tiene algún norte, más allá de lo que hablamos hace un rato, que tiene que ver como con la formación, con el releer el territorio? ¿Se proyectan a convertirse en algo, ¿hay algo de eso? ¿Se han reunido? ¿Hay una conversación amplia? Hay hartos temas que están al mismo tiempo. O sea, uno de los nortes, yo creo que un norte personal o una idea, es el tema que ya le mencioné, el tema de que haya, por ejemplo, algo como la Fundación Pablo Neruda acá en Talagante, la provincia de Talagante. O sea, que sea una comunidad, o sea, que agrupar todas las comunidades y brindarle talleres, perfeccionamiento, también difusión, pensar hacer una página web donde se publiquen tal vez, y también con la conexión directa de las editoriales que están gestando, por ejemplo, Carla, Daniel y Roberto. O sea, entonces está todo vinculado y gestándose, haciendo con el norte del territorio, por ser enfocado en la provincia. Toda esa articulación eso yo creo que es un pilar fundamental de la sociedad literaria que estamos gestando. Carla, ¿quieres agregar algo? Respondiendo a tu pregunta, sí quería agregar algo. Respondiendo a tu pregunta, estamos en una etapa de formación y de constitución. Estamos trabajando los estatutos, viendo ahí con la municipalidad la aprobación de los estatutos, porque nos vamos a constituir como fundación. Y ya se están haciendo, como digamos, los contactos con las organizaciones, la invitación, la mayoría ya nos conocemos, ¿no? Nos encontramos siempre en los recitales poéticos, en los eventos culturales. Digamos, es un medio que no es muy grande, incluso no solo acá en la provincia, uno va a Santiago y va, yo conversaba con Horacio Pino el otro día, uno va a una lectura del lanzamiento de algún amigo escritor y siempre te encuentras con personas conocidas. Entonces, en general, la literatura en sí es un mundo pequeño. La gente, si bien ahora hay una tendencia a retomar la lectura, pero en sí en general no hay mucho hábito de promover la lectura, digamos. Y en ese sentido yo creo que es como el principal eje que nos mueve, más allá de todo lo que te comentaba Gabriel y te comentaba yo, de formar esta hermandad donde podamos profesionalizarnos, desarrollar proyectos, difundir. Yo creo que el principal eje de la sociedad literaria es no centrarlo en los escritores. Aquí la estrella no solo es escritor, aquí la estrella es la literatura, ¿ya? Y eso es súper importante destacarlo. O sea, en el fondo todo el esfuerzo humano, creativo, artístico, tiene que ir a la promoción y a la difusión y al desarrollo de la literatura territorial, principalmente. Gabriel. Quería comentar algo sobre lo de la Greta Thunberg. Tal vez lo de la Greta Thunberg no es en sí, pues, la defensa de la palabra. O sea, en el contexto que lo dice, porque muchas cumbres medioambientales dicen tantas cosas, y al final no queda nada, están fallando su palabra, están constantemente promocionando cosas que en realidad no se están haciendo, y la poesía en sí se preocupa directamente todo el rato de la palabra, de fortalecer la palabra, de embellecerla a tal punto, y yo creo que eso tiene que ver algo muy directo con el ejercicio de la poesía. Volver a reivindicar lo que es sagrado, decir cosas. Sí, yo creo que eso da para otro capítulo, ¿ah? Oye, en noviembre esperamos tener un encuentro, estamos pensando en una especie de seminario, un encuentro cultural con las distintas miradas de la cultura, y por cierto, desde ya queda la sociedad literaria invitada a exponer, a propósito de que queremos levantar ciertos documentos, ciertos apoyos para que la nueva constitución, para que los constituyentes de este territorio también puedan saber qué o cuáles son los requerimientos de territorios semirurales como los nuestros, ¿no? El garantizar el acceso a la cultura,
que efectivamente se levanten corporaciones, fundaciones o equipos de desarrollo cultural en las comunas, que se otorgue presupuesto, en fin, que no dependa de una autoridad si quiere o no cultura, porque eso pasa a lo largo del país, ¿no? Siempre depende de la autoridad. Y claro, y vamos a estar de acuerdo los tres que la cultura es un derecho universal que debe ser garantizado. Y por lo tanto, vamos a estar por ahí a mediados de noviembre con un seminario denominado Pensando Cultura. Desde ya queremos invitarlos. Me parece que esta organización en ciernes va a ser un tremendo aporte y queremos desde ya felicitarles y que puedan contar con la Corporación Cultural, con los espacios de la Casa de la Cultura, entendiendo un poco lo que decía Gabriel hace un rato, ¿no? El concepto de la colaboración, que surge además en nuestro territorio desde los inicios, digamos, e inspirados de alguna manera en Maturana, en Humberto Maturana, al cual creo que ha sido mezquino en nuestro país con reconocer su trabajo, no solamente en la biología, sino que también en su mirada respecto de lo cultural. Oye, yo quiero invitarlos a jugar, no nos queda mucho tiempo a jugar, me imagino que es parte de la poesía. Me gustaría saber cuáles son los escritores favoritos. ¿Qué lee Carla? ¿Qué lee Gabriel? ¿Tiene favorito o es una pregunta difícil para alguien que lee o escribe? A mí me gusta mucho leer cuentos. Ahora estoy leyendo unos libros de cuentos que compré hace poco de Stuart Lewinson, creo que se llama, y me gusta también mucho la poesía, leo bastante poesía. Y ahora estoy leyendo a la Soledad Fariña. Y también adquirí unos libros de Zurita que he estado revisando. Por lo menos eso es lo que tengo ahora en mi escritorio, pero me gusta mucho leer mujeres en general, mujeres poetas. Constantemente estoy aprendiendo, revisando, informándome, no solo nacionales, sino internacional, porque siento que es importante reivindicar la literatura desde la visión de la mujer, digamos, que siempre ha sido tan apartada, digamos, o sea, son pocas las mujeres que han tenido premios Nobel, son pocas las mujeres que han sido publicadas, mujeres que han sido fundamentales en ciertos movimientos literarios, ni siquiera las han publicado, por ejemplo, no las han incluido. Entonces siento que es importante reivindicar el rol de la mujer, no solo en la literatura, sino en las artes. Así que mi militancia va con leer a, obviamente, escritoras. Muy bien. Gabriel. Sí, bueno, es muy variado, va cambiando por los años el gusto que uno tiene. Y creo que en un principio lo que más me cautivó de la poesía en sí fue Huidobro. Yo partí como Huidobro, ¿no? El creacionismo, Altazor me llamaba mucha atención. Y claramente, bueno, después uno va conociendo más hacia los cuatro grandes, me encantan, de Rey Mistral, de Pablo de Roca y de Duda, me encantan todos, y luego también, y Parra también sumándolo. Y me gusta mucho también escritores españoles, poetas españoles de la creación de plata, que se llaman. Hay muchos escritores como Vicente Alexandre, creo que se llama, ¿sí? Pablo Machado, y varios otros que son Rafael Alberti, ¿no? Esos son muy buenos poetas que los recomiendo, pero me encantan también la creación de plata española. Y también, más contemporáneo, leo también poesía inglesa. Hago ejercicios de traducción de repente, y eso, por ejemplo, un trabajo que he estado haciendo hace rato, que es de un poeta que se llama R. Amos, y el ejercicio de traducirlo él ha sido un proceso de aprendizaje enorme, o sea, porque uno al traducir, uno va tratando de hacer la belleza de otro idioma en tu propio idioma, entonces va aprendiendo mucho haciendo ese canje. Y eso yo creo que me influyó un montón. Y bueno, Oye, eso es ya veo que es difícil proponerles un escritor favorito. Nombraron a muchos. Pero está bien. Es difícil pero está bien. uno solo, porque uno tiene romances con los escritores, con la literatura. Yo, por ejemplo, tuve un tiempo que tuve un romance con la Pizarnik, por ejemplo. Me gustó mucho César Vallejo en un periodo de mi vida, Atelier, y así sucesivamente, de Ginsberg, no sé, he pasado por distintos romances, y después ya, como todo amante, uno después los deja y agarra otro. Entonces les cambio la pregunta, mira, ¿qué libro recomendarían?
¿Podrían recomendar? ¿O también es tan difícil? Alguno de los que pudieran recomendar a la gente que nos está viendo, y que desde ya, por cierto, agradecemos todos los mensajes que nos han dejado en este ciclo con nuestros escritores, hoy día con esta tremenda organización de la cual nos está hablando Carla y Gabriel, esta sociedad literaria que reúne a toda la provincia, a todos los poetas y escritores. Así que atentos todos para que puedan ser parte de esta bonita historia que se comienza a escribir. No sé, Gabo, ¿Se atreven entonces, no? ¿Sí? ¿Se atreven a recomendar un libro? Ya, vamos. Tenía el micrófono apagado. Bueno, yo voy a recomendar uno que se llama La Estación Total, de Juan Ramón Jiménez. Es un libro muy lindo, muy mágico, que de un poeta español de la primera mitad del siglo XX. Muy bello este poema, muy mágico. Poemario. Estación Total. Perfecto, muy bien. Parece que Carla fue a buscar el libro que nos va a recomendar. Vamos a esperarlos, vamos a esperarla pacientemente. Yo me paré para mostrar. No sé si ¿Está Sí. hablando ahí, Gabo, todavía? No, estábamos esperando su No, yo recomendación. me paré para mostrarle. Mira, voy a recomendar a esta escritora chilena, la Nona Fernández, ¿ya? Tremenda. Sí, es tremenda, tremenda. Ella trabaja mucho con el tema de la memoria, sobre todo en el periodo de la dictadura. A mí me gusta mucho. Y voy a recomendar a esta poeta, Elvira Hernández, para que la revisen, la vean. A mí ha sido un descubrimiento, me encanta. Creo que es la mejor poeta chilena, escritora que existe hoy en día en nuestro país. Así que recomiendo a estas dos tremendas escritoras nacionales. Buenas recomendaciones. Oye, antes de despedirnos, y yo voy a partir para ponerles también en aprietos, alguna frase de aquel libro que les quedó marcado, que les generó ruido, que los conminó a moverse, a replantearse la literatura, a escapar de ella o acercarse más. Yo, a propósito y en homenaje a la sociedad literaria que está naciendo y a la cual le deseamos que tenga un buen porvenir, quiero, a propósito de Gabriela Mistral, leer lo siguiente: enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clases. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. A mí me resuena mucho Gabriela Mistral por el tema de la educación. Creo que es fundamental. Y si es a través del arte, mucho mejor. De todas maneras. Cedo la palabra. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Alguna frase que les haya removido, que les haya llevado a algún sitio, o acercarse o abandonar la literatura, no sé, que los haya provocado? Ay, qué difícil, que no se me ocurre ninguna, pero yo a lo mejor podría decir que en mi formación como escritora, esta autoformación, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el tema de los cuentos, por ejemplo, Horacio Quiroga ha sido fundamental en mi desarrollo, digamos, como para aprender técnica y para tomar como el gusto por la literatura, y además que él trabaja mucho con la visión desde Sudamérica, desde nuestro territorio, en nuestra idiosincrasia, digamos, como latinos. Entonces, claro, de ahí hay varias frases, por ejemplo, del cuento del almohadón de pluma, no sé si que es uno de los clásicos de Quiroga, parte con una frase que es muy interesante, que dice algo así como, su luna de miel fue no me acuerdo, pero en el fondo da a entender como que desde la primera línea que la luna de miel va a ser como un desastre, digamos, como el término el inicio del fin, digamos. Entonces, claro, pues de ahí con ese escritor aprendí en el fondo la importancia de la primera línea al iniciar un cuento y de la última línea. Eso tal vez podría decirte, porque en este minuto no recuerdo ninguna. No, pero está perfecto, está perfecto. Una metáfora además
muy comprensible, ¿no? Es como la historia de la vida, ¿no? Qué importante es cuando inicio algo y cuando concluyo algo. Claro, qué imagen también más fuerte, ¿no? Que es lo que estamos hoy día también, Él es escribiendo. uno de los grandes cuentistas sudamericanos y mundiales, y es por eso básicamente, porque siempre anticipa su primera línea de lo que se trata el cuento y la última lo remata con broche de oro, y así debiera ser la vida misma, ¿no? Sí, sí, nos cuesta un poco a los seres humanos. Gabriel, a ver, lo vi inquieto ahí buscando su frase. Sí, sí. Bueno, pensé que era del mismo libro que había recomendado. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero no importa. Para que sea un bocado del libro que recomendé, voy a leer una estrofa del poema de la Estación Total. Se llama Mensajera de la Estación Total. Todas las frutas eran de su cuerpo, las flores todas de su alma. Y venía, entre las hojas verdes, rojas, cobres, por los caminos todos, de cuyo fin con árboles desnudos, pasado en su fin a otro verdor, ella había salido y era en su casa llena natural. Muchas gracias, Gabriel. Oye, nosotros nos comenzamos a despedir de este ciclo que durante el mes de octubre hemos querido conectarnos con los escritores, con aquellos gestores y gestoras que están haciendo literatura, que están escribiendo, que están moviendo las letras en la provincia y que nos alegra profundamente. Y estaremos ahí para compartir también con ustedes este importante proyecto que se está desarrollando junto a otros, por supuesto, que están fluyendo de manera muy bella en la provincia de Talagante. Oye, quiero agradecer a Carla Valenzuela, a Gabriel González por este encuentro, no sin antes decirles que a propósito de lo que, no sé si de las expectativas, pero sí de este nuevo Chile o de este Chile que continúa con una nueva historia, que está escribiendo un nuevo capítulo. Quizás en una palabra es muy difícil, así es que lo vamos a ampliar, pero ¿con qué país sueña Gabriel? Lo ideal es en una palabra, en una frase, pero ¿con qué país sueña a propósito de todo lo que está pasando, Gabriel? Me gusta la democracia. Sí, democracia. Uno pueda escoger, uno pueda elegir. Bien. No hayan dictaduras del mundo. Gracias, Gabriel. ¿Carla? Yo soy un poquito más ambiciosa que la democracia. Yo creo más en el tema de los acuerdos. De hecho, en todas las organizaciones que me ha tocado trabajar, siempre cuando conversamos, yo creo que la democracia no es muy buena porque siempre hay un porcentaje que queda disconforme y están enojados. O sea, lo importante es lograr llegar a consenso y que esos consensos, la base, tengan que ver con la equidad en el fondo. Yo creo que en la nueva constitución en todo orden de cosas, o sea, que todos en el fondo podamos tener los mismos derechos, igualdad de derechos, igualdad en el acceso a esos derechos, principalmente ahora en el tema de la cultura, que se va a discutir en la nueva constitución, ya se está discutiendo. Nuestro convencional, Francisco Camaño, que él también es un gran activista medioambiental, él ahora entró a la Comisión de Cultura. Es importante darle garantía legal a ese derecho. Ahora, si bien tenemos ya hace unos años el Ministerio de las Artes, el Ministerio de la Cultura, está muy en pañales, hay muy pocos recursos, los fondos concursables son irrisorios, no cubren ni un 30%. Entonces, realmente urge, digamos, una reforma estructural donde la base sea la equidad. Así lo podría resumir. Eso quisiera para Chile. Oye, así es. Bueno, Francisco, Ignacio Achurra y Paulina, ¿puede ser? Valenzuela, me parece que son 3 personas que hoy día están integrando esta comisión y esperamos que nos acompañen también, ojalá, en este encuentro que queremos hacer a mediados de noviembre, en este seminario Pensando Cultura, que desde ya están invitados ahí a exponer. Estamos ahí armando este encuentro para que todos aquellos que tenemos cosas que decir, las podamos decir, y ojalá este territorio también esté representado con su mirada particular
esté también en la nueva Constitución. Bueno, agradecerle nuevamente, Carla, Gabriel, un abrazo para ustedes, gracias por acompañarnos, y por supuesto a todos los que están ahí detrás y nos acompañaron en este ratito, hablando de poesía, de literatura, de escritores, de nuevas ideas, nuevos proyectos en materia cultural. Que estén muy bien, muchas gracias y nos vemos pronto.